¿Por qué hablamos de identificación de aspectos ambientales significativos? Porque dentro del marco legal en gestión ambiental es importante que también reconozcamos cuáles son estos aspectos ambientales que interactúan con el medio ambiente. Pero para eso, todo lo tenemos alineado desde la política de gestión integrada. Esta política, estimados, debe estar publicada en el puesto de trabajo. El estar publicada es una obligación que exige el marco normativo por diferentes eh, puntos, ¿no? Tanto por el objeto de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Desde el frente de la gestión ambiental, ya que tengan, para que puedan conocer poquito, nosotros somos certificados en gestión ambiental. Tenemos la estandarización gestión ambiental ISO 14001. Entonces, debe ser publicada, debe ser refrendada por el gerente general, ¿no? Que en este caso es el señor Gianfranco Massa, ¿no? Y deben difundirla. El hecho de que esté publicada no significa que haya entendido, comprendido. Para eso estamos justamente el día de hoy, ¿no? Para poder hacer la, la difusión y que pueda ser entendido y a la vez también sea medido a través de una evaluación. Entonces, la descripción que usted observa en la presentación es uno, escuchen, es uno de los compromisos que tenemos dentro de la política de gestión ambiental, de gestión integrada. Entonces, y está marcada, va alineada a la gestión ambiental. ¿Cuál es ella? Hay una parte que seguramente ustedes lo han encontrado en sus puestos de trabajo, donde dice gestión integrada, ¿no? Perdón, gestión con un compromiso con el medio ambiente, donde declara proseguridad, ¿no? Prevenir, dice aquí, con prevenir la contaminación ambiental. Cuando hay ese objeto de prevenir, entonces se define de que proseguridad ha hecho conocer varios mecanismos para fomentar la prevención en materia de gestión ambiental. Pero también hay una parte, no sé si ven aquí el cursor que estoy mostrando, donde dice utilizar racionalmente los recursos con la finalidad de mitigar impactos ambientales. Yo me pregunto, ¿y qué es utilizar racionalmente los recursos? A ver, escriban por favor en el chat, ¿qué es utilizar racionalmente los recursos? Lo hemos subrayado en negrita, por favor, escribamos. A ver qué dicen por ahí. Utilizar racionalmente los recursos es optimizar los recursos, ¿no? Pero ¿qué tipo de recursos? Cada recurso que interactúa con el ambiente. De pronto, el consumo de combustible, ¿no? Tenemos un consumo de combustible. El consumo de energía. Otro ejemplo, el consumo de agua, racionalmente. Ustedes saben que hoy por hoy, y es más, hay estudios donde dicen que en el 2050 casi más del 25% en el Perú no va a tener esa accesibilidad, ¿no? Del agua potable. Y de hecho lo vemos hasta ahora, ¿no? Hay muchas familias que no tienen este recurso básico. Entonces, hay un concepto donde justamente dice con la finalidad de mitigar, con la finalidad de reducir impactos ambientales. Ahora, los impactos se pueden dar de forma positiva o negativa. Dice, durante el desarrollo de las actividades. En este caso sería durante el desarrollo de las actividades de servicio de vigilancia. ¿Ok? Hay otro punto, dice, y sensibilizar. A ver, me voy a enfatizar respecto a la política, porque muchas veces
Dejamos pasar la política como un documento que no es importante. Y lo decimos porque cuando hemos ido a hacer las inspecciones del puesto de trabajo, no evidenciamos este documento, pese a ser un documento obligatorio. Entonces, es importante que lo tengan aquí en cuenta. Dice una palabra, ¿no? Justamente que une las dos oraciones. Y sensibilizar a nuestros empleados. Lo que estamos haciendo justamente en este proceso de capacitación, la capacitación nunca deja de aprender, es importante por eso estar entrenándose constantemente. De pronto las capacitaciones que se llegó del año pasado ya no van a ser la misma porque hay otro enfoque, ¿no? Es muy diferente. Sensibilizar a nuestros empleados. ¿Y por qué tenemos que sensibilizar a nuestros empleados? A ver, ¿qué dice el señor Gustavo Adolfo Bardales Pérez, Javier Márquez Juárez? ¿Qué dice el señor Cervantes Benavente Paredes? ¿Por qué tenemos que sensibilizar a nuestros empleados? Pueden escribir en el chat. Porque tenemos que justamente buscar de, optimizar aquellos recursos, ¿no? De prevenir la contaminación. Dice que a través de la comunicación de buenas prácticas, y hoy les vamos a mostrar qué buenas prácticas mencionamos en ese evento, que de hecho seguramente ustedes en casa o de pronto lo aplican porque la organización o el predio o el cliente donde prestan el servicio de vigilancia también los inculca, no les fomenta la cultura en gestión ambiental. Pero también dice la gestión con el medio ambiente, dice donde buscamos obtener el compromiso de cumplimiento no solamente de los propios empleadores, de usted, de mi persona, porque yo también soy una trabajadora, soy un empleado. No, no solamente del empleador, sino también, ¿no? De los proveedores, de los contratistas, de los subcontratistas y de las diferentes empresas con las que interactúan. ¿Por qué? Porque el servicio de vigilancia está concatenado con otros procesos que son los proveedores, los contratistas, la compra de armamento, los proveedores que facilitan los EPPs, los proveedores que facilitan los exámenes médicos, los proveedores que facilitan la flota vehicular. Entonces, todo ello tiene que también tener un ciclo de vida donde justamente apliquen este mecanismo el cual nosotros fomentamos. Es por eso que a ellos también le compartimos este lineamiento, ¿no? Porque la política, ¿qué es? La política es una directriz, un lineamiento, ¿no? Bajo ese esquema, ¿no? Se definen pero se definen objetivos, metas. Muy bien. A razón de ello, entonces, vamos a definir claramente qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto. ¿Por qué? Porque a través de ello hemos elaborado, y eso también es un documento auditable que ustedes lo tienen que conocer, ¿no? Eh, Referente a la matriz de aspectos ambientales significativos. El documento que se llama, normalmente lo llaman la matriz IAD, ¿no? Tal cual como se tiene un documento para peligros y riesgos, tal cual se tiene una matriz para aspectos ambientales significativos. Claro, en este caso, los recursos que utiliza un motorizado a comparación de un administrativo, obviamente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque justamente las entradas son diferentes. Aquí voy a ir en razón la definición para que lo tengan en cuenta. Aspecto ambiental, según la definición de la Estandarización Internacional ISO 14001, dice, establece que un aspecto,
el aspecto ambiental es cualquier elemento de las actividades. ¿Qué actividades en este caso? Servicio de vigilancia, protección privada, supervisión de pronto motorizada, ¿no? De productos, dice aquí, nosotros no damos productos, sino damos servicios de una organización, en este caso por seguridad, que puede interactuar con el medio ambiente. Ya está. Parece simple, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a leer un poquito más, dígame, pero ¿qué cosa es interactuar con el medio ambiente? Yo no sé, para mí eso es nuevo. De pronto, si para usted es alguien que conoce la materia, de repente es para ellos sí es conocidísimo, pero si alguien es nuevo, no lo va a saber. Entonces, dice aquí que interactúa con el medio ambiente. Entonces, yo me tengo que poner a pensar como trabajador, a ver, ¿qué cosa en mis servicios de vigilancia interactúa con el medio ambiente? Entonces, para eso, primero tengo que tener claro qué actividad voy a realizar. Luego enlisto las actividades o las tareas, ¿no? Y luego escribo recursos. ¿Qué recursos necesito para prestar el servicio de vigilancia? Uno me dirá, pues, ingeniera, yo trabajo de noche, consumo energía, consumo una pila recargable o de pronto no es recargable para hacer las rondas internas con las linternas, ¿no? Ah, ok. Ya está dando ahí, por ejemplo, ya está aterrizando ya cuáles son esos recursos. Pero vamos más allá. Entonces, ok, utilizas energía porque trabajas de noche, haces ronda interna y empezamos a hacer la tabla de doble entrada, ¿no? Pero hasta ahí vamos a quedarnos y definir. A ver, consumo energía, consumo residuos no peligrosos, porque al final esa pila va a tener una vida útil, ¿sí? A ver, por favor, pasemos la voz a sus compañeros. Ya somos 349. El objetivo es que alcanzará toda la población. De pronto, si ya lo llevó, no, no es necesario que ingreses, pero si aún no lo lleva, por favor, pasen la voz. Hoy domingo es el mayor espacio o el mejor momento para poder llevar las capacitaciones debido a que la semana no se puede, por las diferentes actividades que tenemos ya asignadas. Ok, entonces, ya habíamos identificado y con eso nos vamos a ir hasta los controles, ¿ya? Ya definimos entonces aspectos ambientales. Lo voy a comentar aquí, pero también voy a utilizar otro cuadro donde les voy a hacer recordar. Servicios de vigilancia, ¿verdad? Consumo hicimos la ronda interna, identificamos la actividad de ronda interna, ¿verdad? Para prestar el servicio de vigilancia y trabajo nocturno. Ok. Dos cosas que hemos identificado por ahora. Generación de residuos o utilización de pilas, ¿no? Las cuales en el futuro estos se van a generar como residuos, ¿no? Como ustedes le dicen, se va al tacho, pero ahí justamente hay una descripción que justo les voy a hacer saber. Ok, se generó los residuos peligrosos, que son las pilas, ¿no? Consumistas de energía eléctrica. Ok. Luego viene el otro concepto que es el impacto ambiental. Impacto ambiental es, eh, aquí justo les decía en la anterior diapositiva, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser adverso, como que no. Y está relacionado con las actividades, productos, servicios de la empresa u organización que afecte el medio ambiente. Les he dado dos ejemplos de aspecto ambiental. Ahora vamos a reconocer el impacto ambiental. ¿Por qué dice que puede ser positivo? ¿Cuándo un impacto ambiental puede ser positivo? Ajá, ahí hay una respuesta. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, esta generación de residuos peligrosos como las pilas, porque las pilas tienen eh, por más de 500 años, se desintegran del todo y eso, ¿no? Entonces, es un periodo bastante larguísimo, al igual que los plásticos.
Entonces, para ello hay un tratamiento. Al igual que de pronto el consumo, la generación de papel es un impacto ambiental positivo porque le está dando el valor ahora de reutilizar. Es más, se dice que cuando se utiliza el papel reciclado, se consume menos energía, y esto lo dice la bibliografía, en un 30% menos que fabricar como papel desde la misma materia prima, ¿no? Imagínense. Entonces, hoy por hoy se está hablando mucho de reciclaje, se está fomentando mucho de ello. Hay muchas organizaciones que están fomentando negocios sostenibles donde, eso sí, se busca justamente juntarse con otras empresas que también están alineadas a esa cadena, a esa cultura, a fin de fomentar o de reutilizar aquellos residuos, darle un valor, positivo a estos impactos ambientales, ¿no? Hace poco comentaron en un curso, por ejemplo, en el cual estaba llevando una compañera que se dedicaba en el rubro textil y comentaban que recogían todos esos, ustedes saben que las textileras segregan muchos residuos o retazos de tela. ¿Qué hacían con ello? Lo llevaban hasta el penal Santa Mónica porque hay un grupo de personas donde justamente se dedicaban a transformar, a darle este valor agregado a estos retazos de tela, donde justamente, ¿qué sacaban como producto final? Una ropa, claro, con todos los estilos de varios colores y todo, parte de la moda. Es un negocio sostenible, ¿no? Pero para ello hay que fomentar, hay que apoyarse de pronto de ONG, de pronto del Estado, ¿no? Para que pueda apoyarlos también, ¿no? Entonces, ¿hay un impacto ambiental positivo? Sí. No sé si ustedes han visto en el mercado, hoy se están sacando bancas hechas de plástico, ¿no? No sé si alguien es del norte de aquí, por ejemplo, para la cosecha o, perdón, siembra de plátano, ¿no? Se cubren muchas veces con ciertos plásticos y cuando ya se hace la cosecha para ello, se pierde este plástico. ¿Qué hacen con ese plástico? Lo transforman en bandejas. Entonces, están dando un valor ambiental significativo de forma positiva. Están dando un valor de impacto ambiental positivo. Le están dando un valor agregado a ese residuo. Cuando no debería terminar como residuo de plástico, le están dando un valor, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer todavía y estamos en ello, ¿no? Otro programa o impacto ambiental positivo, seguramente ya lo han escuchado y esto es conocidísimo, de recolectar las tapitas, ¿no? Las tapas de plástico para donarlas a la ONG o a los institutos de salud, ¿no? Con la finalidad de ayudar a niños con ciertas enfermedades especiales, ¿no? Por ejemplo, esta enfermedad del niño del niño o niña mariposa, ¿no? Donde la piel se les cae y con donar, darles un valor agregado de este impacto, perdón, de este residuo, lo venden, lo transforman y con ello le compran la leche, ¿no? Los apósitos, sus benditas, ¿no? Entonces, hay dos descripciones que hay que tener claro. Cuando es un aspecto ambiental significativo, dice la descripción, dice la bibliografía, que es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo, es decir, que supera los límites permitidos. ¿Por qué hablamos de ello? Lo que pasa es que en la gestión, por ejemplo, de la generación de residuos eh, de ruido o de pronto de emisiones atmosféricas fuera de lo permitido, ya para nosotros está en rojo. Es por eso que para evitar todo ello se marcan controles.
¿no? Eh, por ejemplo, habíamos hablado en la descripción de aspectos, la generación de consumo de energía. Para eso entonces se tiene que tener un valor del consumo mensual de energía por persona. Y hay un objetivo, perdón, hay una meta, hay un indicador. Si sobrepasa, entonces algo se está yendo, o sea, no estamos controlando ese indicador en la cual para nosotros en la gestión, ¿no? del servicio de vigilancia es un aspecto ambiental significativo. Preguntas hasta aquí, escríbanlo por favor. Luego vamos a soltar los audios a fin de no interrumpir, pero pueden escribir, ¿sí? Los leo. Bien. Aquí hay ejemplos. Y ya con esto la imagen dice mucho. De pronto ustedes me pueden dar más ejemplos que de las cuales quizás no tenía ese alcance y lo han encontrado en el servicio que quizás yo no lo veo porque no estoy en el día a día. Coméntenme, a ver, por favor. A ver, ahí tengo la unidad minera Tacocha, tengo a Richard Alejandro de VA. En mi unidad están en obra. A ver, Elizabeth, cuéntanos, ¿qué cosa hay en tu unidad? ¿Qué tipo de aspectos ambientales podemos identificar en tu unidad? Baterías, correcto, muy bien, Jeremy. Las baterías de las linternas, ok. Aspecto ambiental significativo. ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla? ¿La reconocen? Aparte de la gente, por si acaso. Pilas, ok. Quemadura de llantas. A ver, pero, ok. Quemadura de llantas en nuestro servicio, pero como proseguridad no hacemos quemaduras de llantas. Eso es lo que observan en su día a día, seguramente en las operaciones, ¿verdad? Uso de hojas BOM para documentos. Gracias, Benjamín. Balas o casquillos, cuando se usa, ¿no? O cuando se hace mantenimiento de las armas. Ok, linternas recargables. Ok. A ver, personal de Ricopollo también está participando aquí. Casquillos, bien. Elizabeth dice las baterías recargables y el grupo electrógeno, dice aquí. Pero para el grupo electrógeno hay otro insumo. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? Porque el grupo electrógeno no funciona así por así. Hay otra entrada que facilita el mecanismo o el uso propiamente de este equipo. Por acá dicen focos. Otros dicen que no me escuchan. Qué raro. Hay interferencia. Municiones, hay focos, cartuchos de bala, ok, ya, focos, ok. La imagen de foco ha hecho, bueno, cuando preparamos esta diapositiva, hicimos en referencia al consumo de energía, ¿no? Porque el aspecto ambiental es el consumo de energía, que hoy por hoy lo que se busca es optimizar. Por eso están las monedas al costado, ¿no? Una referencia de optimizar ese recurso. Por ejemplo, dice aquí Freddy G. Los restos de papel blanco sirven para procesar el papel higiénico, por supuesto. Habíamos comentado, si no llegaste a escuchar, de que hoy por hoy se utilizan los papeles reciclados para darle otro valor, otro uso, se procesa, reprocesa nuevamente. ¿Qué más? Dice Jeremy, los radios que son recargables consumen energía. Los focos o fluorescentes, dice Armando. Muy bien. ¿Qué dice Chero? Reciclado de hojas que desechan. Eh, será generación de papel bond u hojas que se desechan. Ok. Los equipos eléctricos. Eso es otro boom, ¿ah? Porque hay personas que se dedican a ello, la compra de papel, ¿no? De plástico. En Petrotal, dice aquí, hay descarte de focos, combustible. En mi puesto de trabajo hay luces de emergencia, tableros, como residuos. Gasolina con Z, gasolina con S, chicos. Combustible. Muy bien. Ok. El combustible para
el combustible se usa también para alimentar el grupo electrógeno. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, el vehículo también de Prosegur. Ya se está apuntando también al uso del vehículo híbrido, es decir, con energía eléctrica, ¿no? Y ahí por ese lado también estamos fomentando, ¿no? La reducción o el impacto ambiental de emisiones atmosféricas, ¿no? La pólvora, los polverines de tiro, casquillos, dice casquillos de bala de tierra, dice aquí. Ok, los equipos celulares, ¿no? Es la gen- Ok, muy bien. Son ejemplos de aspectos ambientales que justamente todos estos recursos son los que interactúan con el medio ambiente. Entonces, usted ahora termina este curso, ya se va a ir con una definición clara y bastante sencilla. Aspecto ambiental, regreso a la diapositiva anterior, dice cualquier elemento de la actividad del servicio de una empresa que puede interactuar con el medio ambiente. Ya está. Ya que si ustedes se acuerdan de todas estas actividades, de todos los recursos que utilizan en sus predios. Pero va también de la mano, ¿no? ¿Por qué? Mire, va de la mano con la relación que hemos propuesto aquí. Ustedes han dado ejemplos de los aspectos ambientales, pero también eso tiene una relación. La presencia o el consumo de combustible tiene un impacto. ¿Cuál es? Ahí está el ejemplo de manera gráfica. La generación de CO2, la generación o emisiones atmosféricas, ¿no? El consumo de agua tiene este impacto, por ejemplo, la sequía. ¿Mm? ¿Conocen Huaraz? Ancash. En esa zona hay una laguna que está prácticamente así. No sé si llegaron a conocer Pastoruri hace, si no me recuerde, 2 años, y 2 años, si no me equivoco, sí. Fui a Pastoruri y me dio tanta tristeza que a comparación de muchos años atrás, las faldas estaban cubiertas de hielo. Hoy no hay nada de eso. Hay trozos de hielo y una pequeña lagunita. Todo lo que causa el hombre, ¿no? Lagunas en este estado. En Piura, ¿no? En Piura hay zonas residenciales que no tienen acceso a agua. En la zona de Carhuaz del departamento la provincia de Carhuaz, perdón, en el departamento de Ancash, hay esta zona, perdón, esta ciudad de Huaraz, de Carhuaz, perdón, tiene un horario solamente para recibir agua, desde las 8 hasta las 16. Pasa a las 16, ya está cortada el agua, cortan el servicio de agua. Por eso si usted ha viajado o conoce Huaraz, usted llega a Huaraz y van a encontrar que todas las casas tienen su tanque. ¿Por qué creen? Porque no pueden consumir agua por más de esa hora. Y por eso se abastecen con tanques para que puedan hacer uso de ellos. Miren al costado. O sea, vemos esta problemática todos los días, pero también llevémonos una reflexión. ¿Qué hacemos para no generar este tipo de residuos y no día a día no aumenta? Algunas empresas están sumándose a reducir, ¿no? el consumo, perdón, a reducir la generación de estos residuos municipales, ¿no? Tratan de darle otro valor, ¿no? Separar los residuos orgánicos para que terminen a generar de compost o de pronto humus, ¿no? Pero eso es cultura.
porque hay que darse el trabajo de separar. Ese proceso se llama segregación, que está normado bajo una normativa de gestión ambiental. Pero hay empresas. Hay una empresa, por ejemplo, que se dedica a tocar las puertas, a recoger, a pagarle para que recoja tu residuo orgánico. Hay personas que pagan para generarle un valor agregado como el humus. Y luego de 2, 3 meses ya regresa en tierra para sus viveros, para sus maceteros, ¿no? Entonces, esa es otra forma de darle el plus, ¿no? A estos impactos ambientales. Unos adversos, otros de forma positiva, otros de forma negativa, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Por aquí Napoleón menciona un negocio sostenible que dice aquí, perdón, Joseph, las botellas plásticas para crear o fabricar escoba, dice por aquí. Muy bien. Los paneles solares, ¿no? Que también se están dando. Los cartones. Muy bien, listo. Los estoy leyendo. Listo. Dice aquí Cabanillas, los líquidos y desechos residuales, producto de las necesidades fisiológicas, baños portátiles. Este es otro ejemplo de las que de pronto nos olvidamos, ¿no? Cuando damos los cursos de inducción, porque también participo en ese proceso, les preguntamos, a ver, señores, ¿qué tipo de residuos generamos en el servicio? Todos me dicen, no sé, pues pilas, celulares, pero nos olvidamos hasta de nosotros mismos. Señor, ¿usted come? Le decimos, y entonces generamos residuos, ¿no? Las cuales que también es parte de la generación de residuos. Muy bien, por acá dice Cabanillas, la laguna Yanganuco. Bueno, todavía sigue la laguna Yanganuco, ¿no? El hielo ya no hay, dice por aquí, el lago Titicaca también está perdiendo su caudal. La sequía es producto de la deforestación y por ende, como consecuencia, hay sequía. Bien, vamos avanzando. Tengo todavía la presentación del médico ocupacional. Así que todo el ejemplo que hemos llegado a dar está aquí, ¿no? Los estoy mostrando. Miren aquí, papel, plástico. Ustedes mismos lo han descrito, así que no lo voy a volver a repetir. Ya me lo han descrito por el chat. Muy bien. Em, Son ejemplos de las cuales están plasmadas y es más, la matriz de aspectos ambientales solo tiene el alcance del servicio al cual usted facilita. Si usted de pronto tiene otros ejemplos, lo puede describir, pero bajo el esquema del servicio de vigilancia. ¿Ok? ¿Por qué lo comento? Porque después de todo ello hay un control para reducir justamente este tipo de impactos ambientales, más o menos. Hay controles sobre gestión de residuos, campañas, buenas prácticas que ahora justamente les vamos a mostrar. Eh, no sin antes de todos los ejemplos que estábamos hablando, comentábamos que hay una etapa del ciclo de vida de un producto o un servicio. En este caso vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Del producto. Se extrae la materia prima, ¿no? Pasa por un proceso de manufactura, ¿no? Se empaqueta, se transporta. Por ejemplo, a ver, en nuestro proceso, a ver, vamos a identificar qué tipo de producto participa o interactúa en nuestro servicio. ¿Mm? ¿Qué tipo de producto? A ver, papel, sí, agua, sí, ya, por ejemplo, eh, las cajas de agua.
¿no? Que nos facilitan justamente para abastecer a los puestos, ¿no? Extracción de materia prima, ¿no? De pronto si son un mineral, ¿no? Pasa por un proceso de eh, desporificación, ¿no? Realizan todos los controles de las buenas prácticas de higiene o manipulación, pasa por un proceso de empaque, ¿no? Embalaje y transporte para ser distribuido desde la fábrica hasta los puestos o distribuidores, ¿no? Luego llega al puesto, ¿no? A la empresa y empieza a ser distribuido a los puestos. Reciclaje o disposición final, dice aquí. ¿Cómo llegan esas cajas, por ejemplo, en cartón y plástico? Ahora, ahí hay que tener cuidado. Cuando se generan estos cartones, perdón, estos envases ya como residuos, se tiene que separar, pues, plástico parte, cartones aparte, y el empaque dentro que viene la bolsa de aluminio se separa, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta de en cada etapa hay aspectos ambientales, pero que también va de la mano con los impactos ambientales, porque justamente es una causa y una consecuencia. El uso de recursos existe aquí como no renovables y renovables, ¿no? En este caso dimos el ejemplo del agua, ¿no? Que justamente es uno de los aspectos muy importantes. Impactos ambientales como por ejemplo, miren, todo en la fábrica, ¿no? Tienen todo un proceso de purificación. Aquí dice calentamiento global, donde el calentamiento atmosférico, ¿no? Hace que se deteriore o se desgaste la superficie de la Tierra. Luego, ¿no? Lo que provoca es la acidificación, la contaminación del aire, ¿no? El transporte, ¿no? De esas cajas, ¿no? Luego viene el daño de la capa de ozono, ¿no? Por la generación de las emisiones atmosféricas, ¿no? La creación de smog por contaminantes, sales como oxígeno. En el Lima se ha visto mucho de ello, ¿no? Y así también el agotamiento de recursos naturales no renovables, como este, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, cada etapa, cada proceso tiene una cadena, un proceso de identificación de aspectos en las cuales justamente debe llegar a controlarse, tiene que tener un ciclo de vida. Muy bien, comentarles que Proseguridad, perdón, ¿no? Se ha sumado a esta gestión de la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Justamente su propio nombre dice, es la huella de carbono aquí en el Perú viene diseñada por el Ministerio de Ambiente, eh, donde nos hace conocer ciertos parámetros para que todas las organizaciones se sumen, ¿no? Y promuevan la optimización de estos recursos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, ¿no? Las acciones puntuales son reducirlas. Aquí dice la huella de carbono, perdón, eh, dice, es el cálculo de la totalidad de gases del efecto invernadero emitidos por personas, empresas y organizaciones, ¿ok? Que controlan emisiones de CO2 por producto de las operaciones diarias, por ejemplo, los vehículos. ¿Cuántas veces se mueven los vehículos, las motocicletas? ¿Qué cantidad de CO2 generan? Emisiones de CO2 producto de las actividades diarias de una persona o casa familiar. Es lo que se está controlando hoy día también, ¿no? O en el ciclo de vida o cadena productiva, desde que se produce de la materia prima hasta el producto final. ¿Cuánto de CO2 se genera? Entonces, Prosegur está optando en conseguir una de las primeras estrellas, son 4 niveles, mientras más estrellas
quiere obtener mayor es el control porque hay que controlar ciertos indicadores donde debemos declararlos y justamente eso va de la mano con la gestión de campañas, promociones, difusiones en las buenas prácticas a fin de poder reducir ese indicador. Les muestro las buenas prácticas que se maneja en el edificio principal, pero de pronto usted también las maneja en el puesto de vigilancia. Sé que hay sé que hay puestos de trabajo donde ya tienen los códigos de colores de los contenedores donde deben segregar correctamente a fin de promover la correcta segregación y también, ¿no?, la reutilización de los mismos. En el caso de trabajadores administrativos o de pronto recepcionistas que están destacados en los edificios, en la sede de bancos, por ejemplo, o industrias que también tenemos personal administrativo, es importante aplicar todas esas medidas, ¿no? Reciclar en un lugar adecuado, ya tienes un contenedor, planifica la cantidad necesaria de resmas, ¿no?, de papel. En lo posible trata de manejar de forma digital, si es necesario, por eso las firmas hoy en día de muchos trabajadores o empleados que promueven la gestión ambiental dicen, si es necesario, imprímelo. Eso es con respecto a la generación de papel, ¿no? Hay otras buenas prácticas ambientales que promovemos referente al plástico. Y de hecho hay un marco normativo sobre la generación, sobre el uso de plástico, ¿no? No consumas plástico de un solo uso, ni recipientes o envases, ¿no? Trata de darle valor agregado a un material que sí podría utilizarse en otro tipo de contexto. Las bolsas plásticas denominadas de un solo uso, dice aquí, ojo, cuentan con una dimensión menor a 900 centímetros. Mire, imagínense. Y estas justamente son las que más se demoran en integrar. Evita el uso de bolsas no biodegradables como sorbetes, plásticos, ¿no? De hecho, había una campaña, una promoción donde se pedía no usar los sorbetes, ¿no? Envases de Tecnopor. Aquí, por ejemplo, hay un marco normativo que ya se prohibió, ¿no? Para bebidas o alimentos. La excepción a esto son las bolsas que contienen alimentos a granel, alimentos de origen animal o insumos húmedos elaborados o preelaborados. Utiliza alternativas de plástico, como bolsas reutilizables de rafia, la tela, papel o material biodegradable, ¿no? O también los tuppers donde llevamos nuestras comidas, ¿no? O tomatodos. Si es de plástico, mucho mejor. Ok, hay otra práctica ambiental referente al consumo de energía. Sales de la oficina muy apurado y la energía se deja encendida hasta el día siguiente. Como tú no la pagas, no hay problema, ¿no? No, no es así. Hay que fomentar la cultura ambiental. Apagando las luces cuando nos vayamos del ambiente, desenchufando de pronto un celular, una computadora, apagando el aire, ¿no? Las baterías de las laptops. Y así también, si identificamos si existe algún desperfecto eléctrico, comunicarlo al responsable del área. Respecto a los residuos, aquí, a ver, identifica, separa y almacena correctamente los residuos, dice aquí, ¿no? Aprovechables, tachos de color verde, residuos no reaprovechables. Esta es una referencia del color de contenedores, ya que para ello, a ver aquí un ratito, por favor. Hay un código de colores y ese color, según la norma técnica peruana,
NTP, ¿no? 058 del 2019, que justamente se pregunta dentro del examen. ¿Qué otra buena práctica podríamos tener? A ver, menciónenla, por favor. Escríbanlo. A ver, por ahí me están escribiendo. Ahorro de energía, cerrar bien los caños, ¿no? Eh, Aires acondicionados, apagarlos, así evitamos el recalentamiento e incluso el incendio. Ok. ¿Qué otras prácticas? Desconectar los electrodomésticos. Yo cuando me retiro, dice el señor Edgar, yo cuando me retiro de mi casa bajo la palanca central de electricidad. Mm. ¿Todos los días, señor Edgar? Desconectar los electrodomésticos si no los estamos usando. A veces el joven o los hijos, ¿no? Dejan encendido los celulares o lo dejan enchufados. ¿Qué más dice por aquí? La verificación total. Malpica dice la verificación total de nuestras propias instalaciones y servicios de nuestra casa. Claro, porque una fuga de agua también hace que consumamos, eh, hay consumo alto del propio recurso, ¿no? Por tanto, pagamos más. Entonces, si uno quiere pagar menos, debe ser un uso responsable, ¿no? Ok, a ver, aquí. Este es el código de colores que debemos tener en cuenta, ¿no? Según la norma técnica, la 900.058, esta es una norma peruana donde se exige que en el caso de proseguridad, por ser una empresa privada, debe respetarse el código de colores de la primera parte, donde dice azul para cartón y papel, blanco para plástico, amarillo para metales, marrón orgánico, plomo para vidrio. Antes era amarillo, ahora pasa, perdón, antes era verde, ahora ha pasado el verde para no reprovechables, pero en el ámbito municipal. Rojo peligroso, negros no reprovechables. ¿Ok? Normalmente en el servicio, ¿qué tipo de residuos, según el estándar, utilizamos? Porque no lo utilizamos en realidad del todo, ¿no? Amarillo para metales, por ejemplo, ¿no? Porque no generamos metal, no somos una industria, no somos una empresa que genere ese tipo de residuos. ¿Qué tipo de color de contenedores usamos? Podemos marcar como el azul, el blanco, el marrón y el negro, que son los más utilizados, ¿no? De pronto por ahí los peligrosos, ¿para qué? Para las mascarillas, que son los residuos biológicos, o la indumentaria no usada, claro está. Entonces, ¿qué se segrega en el orgánico de color marrón?
restos y cáscara de frutas, vegetales, hojas y flores secas. ¿Qué se segrega en el contenedor de color negro? No aprovechables son los residuos que no volverás a usar. Por ejemplo, envolturas, restos de qué? De comida, ¿no? Muchas veces nos traen la comida en Tecnopor con bolsa. Ya una vez que hemos culminado de almorzar, segregamos directamente a este contenedor de color negro. Acuérdese bien, envases descartables, bolsas, envolturas en el color negro. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, por favor. Bien, vamos avanzando. Hasta aquí he terminado respecto a la capacitación de gestión ambiental, identificación de aspectos ambientales, manejo de gestión de residuos. Importante, señores. Estamos utilizando este espacio también para poder reforzar referente a la toma 12. Recuerden que la toma 2 es una metodología que sirve para evitar accidentes, una metodología que nos ayuda a interiorizar formas, patrones de conductas seguras. Y entonces, esto es algo que les estamos pidiendo que por favor se impregnada día a día, utilicen el momento de dar el servicio, qué tipo de controles tienen el hiper, los procedimientos, los cuadros de ocurrencias, los checklists de pronto. Deténganse, reflexionen sobre ese comportamiento o la importancia de poder cumplir dicho procedimiento, así como también vayan a la otra sección que es la de observar. Miren arriba, abajo, izquierda, derecha, porque justamente es ahí donde al no observar, observar no es lo mismo que ver. Vienen justamente los accidentes. Usted ya observó, ok, ahora controle, ¿no? Piense, de pronto aquí hemos puesto un ejemplo de una situación particular para evitar caídas. Piense en el control que debe tener para evitar caídas, resbalones o tropiezos, a fin de que no se accidente. Ejecute de haber observado y analizado las medidas de control, como de pronto una señalización, los 3 puntos de apoyo, no caminar apresurado, no caminar distraído, qué otras condiciones. Lo que estoy mostrando es la herramienta Toma 12 que la estamos publicando o lo hemos publicado en el reglamento, lo estamos pegando en su puesto. Ahora estamos entrando en esta etapa nuevamente de reforzar. ¿Ok, chicos? Entonces, toma 12, ¿para qué? Para evitar accidentes. Aquí hay ejemplos que justamente voy a evitar mencionarlos porque nos va a ganar el tiempo. Este, esta, mm, este mecanismo de reportar actos y condiciones lo tienen ustedes en su puesto de trabajo. Va a un formulario directamente y la cual llega a través de respuestas para que puedan ser tratadas y tomen acción, ¿sí? Aquí hay varios ejemplos de las que le mostré. Situaciones al bajar las escaleras, situaciones en las que usamos el vehículo motorizado, ¿no? Apliquemos toma 12, ¿no? Al momento de prestar servicio en el control de acceso vehicular, de igual manera, prestemos atención. Y bueno, aquí viene una sección, ¿no? De las lecciones aprendidas que estamos aprovechando este espacio. Luego viene ya eh, ¿pueden verme? ¿Sí, no? Bien.
viene la sección del médico ocupacional. A ver, aquí voy a mencionar inmediatamente. Aquí hay una de las lecciones aprendidas que queremos mencionar respecto a una caída de nivel que tuvimos en el mes de octubre del año pasado, ¿no? Un trabajador se encontraba en la agencia de bancos, esto es en el sector bancario, retirando sus cosas personales. Posterior a ello, pasó a descender a grada del segundo piso, cargando cosas con la mano izquierda. En ese instante pisa mal, sufriendo una caída a desnivel, ya que no estaba sujetando del todo las barandas. Por eso les compartí aquí, ¿no? ¿Recuerdan? Toma 12. Acá. ¿A qué peligros y riesgos estoy expuesto? Observar. Los tres puntos de apoyo es un control. ¿Ok? ¿Qué aprendimos? Dice aquí. Por eso se llama lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos a razón de estos eventos? Utilizar los tres puntos de apoyo. No caminen de manera apresurada. De pronto perdemos el equilibrio y es donde justamente no. Observen las señaléticas, o bueno, en este caso la señal, ¿no? De aviso, de evacuación, de advertencia. Y reporten. Todo accidente de trabajo debe ser reportado inmediatamente, ¿no? A fin de que pueda ser tratada con el especialista o el médico tratante. Tenemos otra lección aprendida referente al 26 de noviembre, el año pasado, donde se dice que el trabajador se encontraba en la avenida Argentina con destino al centro comercial La Cachina. Pasó la verificación en las instalaciones del cliente, ¿no? Y 100 metros antes de llegar al cruce con Guarochirí, un vehículo trasero le cierra el paso. Cuando él reacciona en frenar y tocar el claxon, el trabajador decide alcanzar al chofer y le recrimina por la mala maniobra. Eso es lo que vemos el día a día, ¿no? Cómo se maneja en todos los espacios de tránsito, ¿no? Corremos, ¿no? No respetamos las señalizaciones. ¿Qué más dice? Este tercero gira de manera brusca con dirección izquierda e impacta el motorizado generándole lesiones leves. ¿Qué estamos aprendiendo con este evento? Manejar las emociones, mantener la calma, no ir a pelear, no actuar por impulso. Al momento de manejar, hacerse visible, toque su claxon, encienda las luces, reporte toda situación inmediata al jefe inmediato. Otra lección aprendida también en esta fecha, dice, el trabajador se encontraba cumpliendo su servicio de vigilancia, donde los individuos enmascarados, ¿no? En forma de payaso, uno de ellos le apunta al rostro, lo reduce y le arrebata el armamento. ¿Qué aprendimos? Uy, sigo colocado. Normalmente estas actividades de terceros eh, que estamos expuestos día a día. La delincuencia está al día y siempre está. Entonces, para eso nosotros tenemos un protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? De actuar en caso de emergencia, ¿no? Nosotros simplemente, bueno, no forcejear ni tampoco abstenernos de que nos quite el alma, simplemente proteger nuestra vida, ¿ok? Bien, me dan un momento, por favor. Sigo con las lecciones aprendidas. Aquí estábamos aquí. Manejo de emociones, brindar la calma al cliente y si sufres alguna agresión por parte de los delincuentes, reporta al supervisor inmediato para activar el seguro contra riesgo de trabajadores. Aquí hay otra lección aprendida donde hay un impacto vehicular tercero, donde dice, eh,
Durante el traslado de personal de relevo en el cliente provincia, el conductor de la empresa Prosegur se vio obligado a realizar una maniobra evasiva para evitar un accidente mayor. En una curva cerrada, el carril correspondiente al vehículo de la empresa es invadido por el bus de la policía. ¿De qué manera? De la manera irresponsable. Utilizó dicho carril mientras intentaba adelantar a un camión. Ante esta situación, el conductor optó por desviar hacia el cerro para evitar una colisión frontal con el bus. Sin embargo, debido a la maniobra, el vehículo de Toyota Yaris, quien venía atrás de él, impactó en la parte posterior del vehículo de la empresa. Nos adjuntaron el video, vimos las evidencias. ¿Qué aprendimos? Al momento de manejar o hacerse visible, tocar claxon, encender sus luces, manejo defensivo. El trabajador debe estar bien descansado, bueno, debe descansar correctamente, practicar, ¿no? De pronto manejar las emociones sobre todo, ¿no? Y concentrado con atención, con mucha atención. Eh, no sé si tengo otra diapositiva. Esto es otro evento, ¿no? De asalto armada en el banco del BBVA, ¿no? De igual manera, fue una situación similar a la que habíamos comentado en las anteriores diapositivas, donde los individuos se acercaron con pasamontañas. Uno de ellos le apuntan a rostro y al interior de la agencia pasa uno a reducirlo sin antes golpearle la cabeza y quitarle el armamento, ¿no? Miren la situación en la cual nuestros agentes prestan el servicio, ¿no? Una actividad de alto riesgo. Recuerden que nosotros prestamos servicio de vigilancia de manera disuasiva, ¿no? Con el armamento. Por eso es importante tener claro cuál es el procedimiento a aplicar de parte del cliente y asimismo, inmediatamente nosotros, ¿no? Reportar cualquier incidencia al centro de control, ¿no? No dejarse llevar por la emoción. Creo que este es el último. A ver, otra situación de un impacto vehicular con el trasero, donde aquí pues este trabajador, ¿no? Estaba destinado para el servicio del Banco de la Nación, sufre, ¿no? Una colisión. ¿Qué dice aquí? Pasa el semáforo que estaba en color verde en ese instante, es embestido por un auto, al cual sale expulsado de su unidad motorizada cayendo de espalda al suelo, sintiendo un fuerte golpe a la altura de la columna. Se dieron las atenciones primarias. ¿Qué aprendimos de ello? Reducir la velocidad en los cruces, ¿no? Ver los laterales, mantener la concentración al momento de manejar. Al momento de manejar, hacerse visible, ¿no? Así, de esa manera, pues, podemos reducir los eventos. Aquí hay otro evento, ¿no? Donde se terminó la verificación de seguridad en una agencia en el centro de control de Scotiabank, donde se reporta la activación de una alarma en el cajero Scotia. Al punto es a miren, por favor, para reportar la activación de una alarma en el cajero de Scotia, rumbo al punto es impactado un motorizado tercero a la altura del cruce de Belaúnde Cuadra, Comas. El trabajador no sufrió ningún tipo de lesión, sin embargo, hubo daños materiales. Aquí, este es un incidente, ¿no? Dice aquí que aprendimos reducir la velocidad, descansar como mínimo 7 horas al momento de manejar, hacerse visibles y reportar. Listo. Con mi persona hemos terminado el proceso de la capacitación respecto al tema. Vamos a pasar con el médico, ¿sí? Un momento, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se escucha?
¿Cómo están? Buenas noches con todos. El día de hoy les vamos a hablar un poquito del cuidado de nuestra salud física y mental. Me presento, soy la doctora Angie Grandoyarse, médico ocupacional de la empresa. A ver, el primer punto con el que vamos a comenzar es los efectos de la exposición a la radiación ultravioleta. ¿Y cuál es la importancia de ello? ¿No? La exposición a la radiación ultravioleta en nuestro entorno laboral es un tema de mucha importancia en la materia de salud, ya que cuando nosotros trabajamos al aire libre vamos a estar expuestos a los rayos ultravioleta que provienen del sol, los cuales, si no tenemos el debido cuidado, van a tener efectos perjudiciales en nuestra salud. ¿Y cuáles van a ser? Por ejemplo, tenemos los efectos más comunes son quemaduras, envejecimiento prematuro, incluso puede llegar a aumentar el riesgo de padecer cáncer de piel. Por tal motivo, es fundamental que todos nosotros tomemos las medidas preventivas para protegernos de estos riesgos, especialmente en los que trabajamos a la intemperie. Pero, ¿qué es la radiación ultravioleta? Para entenderla, debemos primero entender que es una energía proveniente del Sol. Es importante tenerla para la vida en la Tierra. Aquí, como vamos a ver en la figura, vamos a entender que tenemos 3 tipos de radiación ultravioleta, de los cuales solo 2 tipos llegan a nuestra superficie y afectan a nuestro ecosistema y por ende a nosotros. La radiación no la vamos a ver, ¿no? Esta no puede ser vista por el ojo humano. Y como ya comenté, tenemos 3 tipos de radiación ultravioleta, la cual es la A, la B y la C. La radiación ultravioleta tipo A van a ser las responsables aproximadamente un 95% de todas las radiaciones en general, que este tipo de radiación alcanza la superficie de la Tierra. ¿Hasta dónde va a llegar en nosotros si no nos protegemos? Va a llegar a penetrar a la segunda capa de la piel. Contribuye a algunos tipos de daños del sol. La radiación ultravioleta tipo A va a ser la causante de las arrugas y del envejecimiento prematuro. Esta sí pasa a través de las ventanas y de las nubes. Nuestro segundo tipo de radiación ultravioleta es la tipo B. Esta afecta la primera capa de la piel, es la superficial. Causa la mayoría de las quemaduras del sol van a ser por este tipo de radiación. Se vincula, tiene mayor vínculo al tema de cáncer de piel y quema la piel sin protección en tan solo 15 minutos. Miren qué corto es el tiempo de duración, por tal motivo es importante que nosotros nos protejamos, nos cuidemos de este tipo de radiación, ¿no? Y la radiación ultravioleta tipo B es la que va a dañar el ADN de la piel. La radiación ultravioleta tipo C, esta va a ser absorbida completamente por la atmósfera, no es normalmente considerado un factor de riesgo, ya que no llega a la Tierra. Este tipo de radiación ultravioleta es la que tiene más energía y es generalmente utilizada para desinfectar el aire y superficies de virus y bacterias con una eficacia del 99.9%. Como hemos visto, hay 2 tipos de radiación ultravioleta que van a llegar y afectar las capas de la piel. La radiación ultravioleta A, que puede llegar hasta la dermis, y la radiación ultravioleta B es la que llega a la epidermis. Si nosotros, como vemos a la izquierda, es una piel sin protección, miren hasta dónde llega cada radiación, y si nosotros usamos un fotoprotector o un bloqueador solar, hace que la radiación ultravioleta se vaya y no afecte nuestra piel. Hay medidas preventivas que debemos de tomar, sí. Por ejemplo, el uso de lentes de sol, sombrero o gorra, que muchos de nosotros usamos, prendas que cubran la mayor parte de la piel, protectores solares o sombrilla o un techo donde protegemos de la radiación ultravioleta. Debemos entender que la radiación está, digamos, en su mayor
que nos puede afectar dentro de un horario específico, como son las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Doctora, me van a preguntar algunos, si no hay sol, ¿me debo de proteger? Sí, todos deben de protegerse. ¿Por qué? Porque hemos visto dos cosas importantes. Una, que la radiación ultravioleta ustedes no la van a poder ver. Y dos, que atraviesan lunas y nubes. Es decir, así no haya sol, ustedes deben de salir de su casa o deben de usar el bloqueador media hora antes de la exposición a la radiación ultravioleta. Aquí es muy importante el autodiagnóstico. Si les ha salido un lunar y están en duda si es benigno o maligno, aquí les vamos a enseñar el ABCDE de la forma de cómo ustedes pueden hacer un autodiagnóstico. Para ello, primero, tienen que ver la asimetría. Si es asimétrico, como vemos aquí, es sospechoso de que sea un cáncer de piel. A diferencia de esto, del lunar benigno, que vemos que tiene simetría en todas sus paredes. Los bordes son regulares o irregulares. Si son irregulares, sospechoso de melanoma, que es el cáncer más frecuente de cáncer de piel. Si tiene color único, no nos preocupemos, pero si vemos que tiene múltiples colores, sí. El diámetro, si mide menos de 6 milímetros, vamos por buen camino, probablemente sea un lunar, pero si es mayor a 6 milímetros, sí es sospechoso de un cáncer de piel. Y por último, la evolución a través del tiempo. Si vemos que hay cambios mínimos, sospechamos de un lunar benigno, pero si evoluciona en el tiempo, tenemos que acudir a un dermatólogo. Si encontramos alguno de nuestro A, B, C, D, E, hemos hecho nuestro autodiagnóstico y nos damos cuenta que hay algo alterado, inmediatamente deben de acudir al dermatólogo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor? Como vemos ahí, va a ser el aumento de la temperatura del cuerpo por una exposición prolongada al sol, al punto de que el cuerpo va a perder agua y sales esenciales para que tengamos un buen funcionamiento. Estas situaciones del cuerpo tiene dificultad, nuestro cuerpo va a tener dificultades para regular la temperatura, ¿no? Usualmente, si nuestro cuerpo está muy caliente, ¿qué hacemos? ¿O qué hace nuestro organismo? Elimina el calor mediante sudoración. Aquí no va a haber esta regulación y este golpe de calor puede presentarse. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del golpe de calor? Por ejemplo, tenemos una sed intensa, sequedad en la boca, temperatura mayor a 40 grados, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, nos sentimos agotados, cansados, sentimos mareos, o puede llegar a un desmayo, calambres musculares, agitaciones, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, hasta una desorientación y pérdida de la conciencia y hasta puede llegar a una convulsión. ¿Qué debemos hacer si esto ocurre? Primero, lo importante es que debemos actuar rápidamente. Ante el primer signo debemos pedir ayuda. Si nosotros vemos que alguien está siendo afectado por un golpe de calor, primero debemos de intentar bajar la temperatura del cuerpo de la persona. Lo importante es sacarla de la zona de calor, ¿no? Si está en la intemperie, ponerla a un lugar donde haya sombra, ofrecerle agua fresca, si está consciente, si puede tomarlo, no administrar. Aquí el paracetamol, ibuprofeno, que es para controlar la fiebre, no ayuda. Tampoco debemos echar alcohol en la piel, solo llevarlo a una zona de sombra y ayudarlo con bebidas y, si es posible, ponerle paños de agua, ¿no? En las axilas, en la cabeza, en el cuello, para ayudar a bajar la temperatura. Debo indicar que el golpe de calor puede ser muy grave, por eso ante los primeros síntomas que ustedes estén experimentando, no demoren en consultar o acudir o ir inmediatamente al centro de salud más cercano o comunicarle a su jefe inmediato. Aquí algunos tips, ¿no? Si trabajas al aire libre o en entornos expuestos al calor, es importante que sigas las siguientes recomendaciones, ¿no? Para evitar
los golpes de calor. Primero, mantenernos hidratados. Debemos beber agua todo el día, incluso así nos sentimos sed, debemos de tener ya debemos de estar tomando agua constantemente. El tema del uniforme es ligero y transpirable. Por ahí vamos alineados. Luego, las pausas laborales o las pausas activas más las zonas de descanso, tratemos de que sean en áreas frescas, ventiladas y con sombra o aire acondicionado, si es posible, ¿no? Usar la gorra para evitar la exposición directa al sol y inmediatamente, o lo más importante es que se informen sobre los síntomas del golpe de calor, como los mareos, como ya lo hemos visto, ¿no? Acá lo vuelvo a repetir: mareos, náuseas, dolores de cabeza, piel enrojecido caliente. Ya saben, si sienten algo así, solicitar ayuda inmediatamente. El segundo punto, muy importante, es el de ergonomía. ¿Y qué es la ergonomía? La ergonomía se va a encargar del diseño de lugares del trabajo. Adapta herramientas, tareas a las características de cada persona, ya sea las características anatómicas, psicológicas y a las capacidades de cada persona. ¿Hay riesgos ergonómicos? Sí, hay riesgos ergonómicos. Estas se originan cuando el trabajador interactúa con un puesto de trabajo y sus actividades laborales pueden producir algún daño a la salud. Tipos relacionados o tipos de riesgos ergonómicos van a ser relacionados a la carga mental o relacionados a la carga física. ¿Cuáles son los beneficios que hay de que nosotros optemos a tener una buena ergonomía en el trabajo? Vamos a sentirnos motivados, trabajamos más, tenemos mayor productividad, hay un buen clima organizacional y somos más eficientes en el trabajo. Pero si no tenemos la ergonomía presente en nuestro puesto de trabajo, vamos a tener riesgo de lesiones, enfermedades profesionales y con ello ausentismos laborales, ¿no? Aquí, más que nada, las lesiones más frecuentes, si no tenemos un puesto ergonómico, es el del hombro, columna, cadera, cuello, muñecas, ¿no? Por ello es importante. Ahora, para los trabajadores que están de pie, aconsejamos siempre alternar esta postura con otras que van a facilitar el movimiento, cambiar la postura o la posición de los pies y repartir el peso en ambas. Si primero nos apoyamos en el uno y después de un momento el otro y así sucesivamente, ¿no? Si es factible, usar un reposapiés portátil o fijo, o en todo caso, si estamos frente a una escalera, no sé, poner un pie y luego cambiar. Para los que trabajan frente a la computadora, es importante que tomen las medidas ergonómicas necesarias, ¿no? Porque, por ejemplo, la cabeza tiene que estar, o el cuello, en posición recta, con los hombros relajados, los antebrazos tienen que estar, y los brazos a 90 grados, ¿no? Como vemos en la figura, las muñecas alineadas, o sea, todo el miembro superior tiene que estar alineado, el antebrazo, las muñecas, las manos en línea recta. Los codos deben de estar pegados al cuerpo, los muslos y la espalda a 90 grados, como vemos en la figura, los pies pegados al suelo. Si no llegamos al suelo, tenemos que usar un reposapiés. Igual el ángulo de las piernas y los muslos, como vemos ahí, 90 grados. Y los ojos deben de llegar al borde superior del monitor. Si no tenemos una buena ergonomía, uno de los síntomas más frecuentes es la fatiga visual. ¿Y qué es la fatiga visual? Consiste en una alteración del sistema de visión que aparece tras realizar un esfuerzo ocular. Esto se puede dar cuando hay un uso continuado y excesivo de dispositivos digitales, no solamente en la computadora, sino también muchos experimentamos en el celular. Actividades profesionales que exigen una alta atención visual durante mucho tiempo, ¿no? O, por ejemplo, pasé mi examen médico, me salió que tengo una deficiencia visual y no uso lentes. Y me esfuerzo más en en hacer actividades sin este uso de lentes, entonces me voy a sentir más fatigado. Enfermedades oculares, la misma contaminación ambiental, iluminación inadecuada o muy brillante, periodos largos de conducción, leer sin hacer pausas, todo ello nos va a causar esta fatiga visual.
¿Cuáles son los síntomas, doctora? Los síntomas son los que vemos ahí. La primera, como ustedes ven, es visión borrosa. Luego podemos llegar a tener visión doble, sensación de tensión ocular, nuestros ojos se sienten cansados, molestias a la luz, hay dolor ocular, sensación de arenilla o sequedad, tenemos irritación ocular, nuestros ojos pueden llegar a ponerse rojos, sensación de quemazón, párpados pesados y hasta lagrimeo. Para prevenir esta fatiga visual tenemos una regla 20-20-20, ¿ok? Cada 20 minutos, tómese 20 segundos de descanso y mire un objeto a 20 pies o 6 metros. Es decir, yo estoy en la computadora y a los 20 minutos tengo que hacer un alto, dirijo mi vista más o menos a 6 metros y visualizo un punto y luego regreso. Después de 20 segundos regreso nuevamente. Así vamos a cuidar nuestra vista y vamos a evitar la fatiga visual. Ahora, para evitar la fatiga visual, aquí tenemos la regla 30, 40, 50. Por ejemplo, a 30 centímetros debe estar mi celular. Muchos no pueden tener acá el celular ni acá, sino a 30 centímetros, a 40 la tablet y a 50 la pantalla de la computadora. ¿Y cómo prevenimos? Primero, así como hacemos pausas activas, que es parar y hacernos ejercicios, como vamos a ver un poco más adelante, en fatiga visual también tenemos ejercicios, como es taparse un ojo y después un ratito taparse el otro, hacer ejercicios del globo ocular, izquierda a derecha, ¿no? Hacer movimientos de izquierda a derecha, mover en diagonal arriba, abajo, movimientos circulares de la vista, mover arriba y abajo también los ojos, parpadear, beber agua, alimentación sana y usar las gafas si es que fuese necesario. Como hemos visto, las pausas activas importantes también. ¿Qué son las pausas activas? Las pausas activas es una actividad física realizada en un breve tiempo durante la jornada laboral. Doctora, ¿pero para qué me va a ayudar esto? Estimula y favorece la circulación, reduce nuestra tensión muscular y previene lesiones, mejora la movilidad articular y flexibilidad muscular de la postura, motiva y mejora las relaciones interpersonales. Claro, porque hacemos pausas con nuestros compañeros, aumenta la eficiencia y productividad del trabajo, favorece una mayor capacidad de concentración, mejora el estado de ánimo, mejora el desempeño laboral, ayuda a recuperar nuestra energía y ayuda a disminuir el estrés y la sensación de fatiga. Ahora, no solamente podemos aplicar la ergonomía en el trabajo, sino también en la casa, ¿no? Al barrer o trapear, tratemos, por ejemplo, algo muy corto, el largo de la escoba tiene que ser lo suficiente como para no agacharse y así evitar lesiones a nivel de columna. En ambos, no solamente trabajemos con la escoba con un solo brazo, sino también en ambos tenemos que intercalarlos, evitar flexiones excesivas del cuello cuando estemos de pie. Por ejemplo, si vamos al supermercado, al cargar las bolsas del mercado tienen que estar equilibrados, tratemos de tener el mismo peso en ambos lados. Cuando en la cocina, lavar o planchar, tratemos que el lavadero, la superficie de trabajo debe estar a la altura del ombligo y así conservamos el codo en un 90 grados y evitamos, ¿no?, alguna lesión. El síndrome del cuello de texto muchas veces es por el uso del celular. Hay una mala postura al usar este celular. Entonces, como vemos acá a la derecha, vamos a tener dolores de cabeza, contracturas a nivel del cuello, debilidad muscular y cifosis dorsal. Este es, como vemos acá, la postura incorrecta y aunque parezca un poco anormal, digámoslo así, esta es la postura correcta. Van a agarrar su teléfono y en lugar de estar mirando hacia abajo, van a mirar así. Es la forma correcta de que todo nuestro cuello no sufra y no suframos ninguna lesión al hacer uso de nuestro dispositivo móvil. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante como son las varices, que es la insuficiencia venosa. ¿Qué son las varices? Son dilataciones venosas que impiden un retorno de sangre eficaz desde los miembros inferiores hacia el corazón. Se presentan sobre la piel una coloración violácea o azulada y un trayecto tortuoso. Esto depende del grado, ¿no? ¿Tenemos factores de riesgo? Sí, tenemos factores de riesgo, los cuales son primero el sedentarismo.
Segundo, el trabajar de pie en forma prolongada y y escasa movilidad. Las mujeres tenemos, cuando se tiene embarazo múltiple, hay una condición para desarrollar varices, antecedentes familiares de varices, de trombosis, historial personal de algún traumatismo, cirugía en miembros inferiores y la obesidad, ¿no? Como hemos visto aquí, miren, el flujo de sangre es expulsado a través de válvulas, pero cuando hay varices, como vemos aquí, esta válvula va a quedar medio entreabierta y va a llegar por alguna patología y no llega a expulsarse toda la cantidad de sangre como hemos visto acá. Y esto hace que se dilata. Y si no hacemos ejercicios, acuérdense que las paredes de las venas son músculos. Si no hacemos ejercicios, estas paredes están debilitadas. Y esto puede llegar desde la piel descolorida, un eczema, como vemos acá todo rojizo, úlceras en vena, como vemos acá una úlcera, ruptura y piernas hinchadas. ¿Cómo prevenir? Primero, evitar el sobrepeso, hacer ejercicios, evitar el calzado excesivo, ajustado, o plano, o con tacones muy altos, dormir con las piernas ligeramente levantadas, es decir, si yo me he visto, doctora, tengo arañitas vasculares, veo que una dilatación de las piernas, cada vez que lleguen a su casa pongan sus piernas en alto, 15 minutos, o en todo caso lo que pueden hacer es poner bajo el colchón no sé, un edredón, una frazada para elevar el colchón y así tengamos caída. Y por último, no permanecer mucho tiempo sentado, de pie sin moverse, ¿no? Si por A o B no podemos movernos y tenemos que permanecer totalmente sentados, acudamos al médico para que ellos nos orienten a cuáles las medias elásticas de compresión graduada que podemos usar, si es que hemos sido diagnosticados, ¿no? Más que nada, estos ejercicios para fortalecer un poco las paredes de las venas, con las piernas extendidas, abrir y cerrar 20 veces, así. Luego levantar y bajar, pedalear, ¿no? Alternar las piernas 20 veces y sentados, flexionar y extender los dedos de los pies, luego mover los pies hacia adelante y hacia atrás y abrir y cerrar las puntas de los pies. Todos estos ejercicios deben de hacerlo de forma diaria. Ahora vamos a un tema muy importante como es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que puede aparecer por dos motivos. Primero, porque el páncreas no produce insulina suficiente o cuando nuestro organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Acuérdense que la insulina es la hormona que regula el azúcar en la sangre. Tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, aquí si no hay producción de la insulina, es diagnosticado generalmente antes de los 30 años y el tratamiento aquí es aplicarse inyecciones de insulina porque el cuerpo no genera insulina. No tenemos insulina, no hay forma de que el azúcar de la sangre sea llevado al páncreas. Entonces, aquí hay que colocarse la insulina. Y en la tipo 2 existe la producción de insulina, pero no actúa de forma adecuada. Este tipo 2 suele comenzar después de los 40 años y es causada por una mala alimentación. ¿Podemos prevenir la diabetes tipo 2? Sí podemos prevenir, no en todos los casos, pero sí se puede prevenir manteniendo un peso saludable, realizando actividades físicas y siguiendo una alimentación saludable. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Primero, una vez diagnosticada la diabetes y no la controlo bien, es la retinopatía diabética, problemas a nivel de riñón, el tema del pie diabético, que algunas veces puede llegar hasta amputación, arteriopatía periférica, enfermedades coronarias o estenosis aórtica del abdomen o una enfermedad cerebrovascular. Por ello, es muy importante que todas las personas que han sido diagnosticadas con diabetes mellitus cumplan sus controles y nos hagan llegar al área de salud ocupacional sus controles mediante correo o acudiendo a tópico de base para que nosotros podamos ayudarlos a que se cumpla este seguimiento médico de la glucosa en los diabéticos. Hipertensión arterial.
esta enfermedad afecta a más del 30% de la población a nivel mundial y es uno de los principales factores de riesgo de problemas del corazón o problemas a nivel de los riñones. Aquí, por ejemplo, vamos a explicarlos cortito nada más y para que lo entiendan, como vemos acá, es una arteria sana. Cuando nosotros vamos y comemos muchas grasas saturadas o no tenemos una buena alimentación, nuestras arterias van a ir llenándose de capas de grasa y estas capas de grasa van a hacer que este flujo de la sangre quede reducido. Cuando queda reducido, miren las paredes del corazón sano, esto está normal, todo fluye normal, pero cuando ya tenemos el flujo de sangre reducido acá abajito, el corazón, que son músculos, va a tratar de hacer más fuerza para poder expulsar la misma cantidad de sangre como lo viene haciendo. Y al hacer fuerza, las paredes del corazón crecen y hay una hipertrofia, hay dilatación de las paredes, ¿no? Y puede llegar a ser tanto la fuerza que esta arteria, o sea, va a crecer tanto el corazón, se va a dilatar y podemos tener problemas a nivel cardíaco. Hablamos de hipertensión arterial cuando tenemos una presión de 140/90 a más. Grábense esto. Acá tenemos una presión normal, 120/80, y una presión alta, 140/90. ¿Cómo reducir el riesgo? Primero, reduzcamos el consumo de sal. Hay que hacer actividad física diaria, mantener un peso saludable, comer alimentos frescos, no fumar y ir a hacernos nuestros controles, si es que somos hipertensos. Un tema muy importante es VIH-Sida. ¿Qué es el VIH? Vamos a aprender a diferenciar un poquito el tema de VIH y SIDA. El VIH es una enfermedad que va a ser causada por un virus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. La afectación destruye. ¿Qué hace este virus? Va a destruir el sistema inmune de forma gradual, lo cual hace que nuestro cuerpo sea más difícil de combatir infecciones. El SIDA en sí ya es la etapa final de la infección por VIH, la cual va a producir un grave daño al sistema inmune. ¿Cómo saber si tengo VIH y SIDA? Existen diversas pruebas de laboratorio para detectar posibles reacciones del cuerpo ante este virus. Entre ellas están, una de las más comunes, es las pruebas de tamizaje o ELISA. Estas pruebas detectan en el organismo una posible reacción al virus de VIH u otras enfermedades virales. De obtener un resultado reactivo, sí se requiere la confirmación con otra prueba. Y luego tenemos la prueba de Western Blot, que a través de esta prueba se determina si una persona tiene, sí o no, el VIH. Es muy importante entender que el VIH no se transmite por un abrazo, por un beso, por dar la mano, ¿no? Se transmite por relaciones sexuales, por compartir jeringas con drogas, ¿no? O madre e hijo. Discrimina en gestación. Entendamos que discriminar es absurdo y no debemos hacerlo. El uso de drogas, es muy importante que entendamos todas que en Prosegur somos cero tolerancia a alcohol y drogas. En la Organización Mundial de la Salud define como droga es toda sustancia que introducida en nuestro organismo por cualquier vía de administración va a producir de algún modo una alteración natural de nuestro funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible a crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. ¿Hay factores de riesgo y factores de protección? Sí. Los factores de riesgo se refiere a todo factor personal o ambiental que pueda aumentar la probabilidad del uso o consumo de drogas. La presión social, la búsqueda de sensaciones fuertes o un ambiente negativo en el hogar, ¿no? Y los factores de protección se refieren más que nada a las características personales, situaciones o ambientales que reducen esta posibilidad, que se dé un consumo de esta sustancia, como es que yo tenga una autoestima alta, que desarrolle mis habilidades sociales y búsqueda de espacios libres de drogas. Como hemos visto, las drogas van a ser toda sustancia, ya sea sintética, natural,
capaz de actuar en el sistema nervioso central que provoque experimentación de nuevas sensaciones o la modificación del estado psíquico y el comportamiento de la persona. Tenemos tipos de drogas como son las depresoras, estimulantes y los alucinógenos. Las depresoras tenemos el alcohol, los opiáceos y sedantes. Estimulantes tenemos las anfetaminas, la cocaína, la nicotina y la cafeína. Los alucinógenos tenemos la marihuana y el éxtasis. ¿Por qué ocurre la adicción? ¿No? Porque muchos dicen, yo lo consumo para salir de ese problema y lo puedo manejar, pero no es tan fácil porque puede llegar a la adicción. El cuerpo se acostumbra al consumo de drogas en nuestro organismo. Esto recibe el nombre de tolerancia. Es por esto que el consumo reiterado busca generar el mismo efecto de cuando se consumió por primera vez. Entonces, ahora, como ya nuestro cuerpo tolera la misma dosis, digámoslo así, requiere mayores dosis para mayores efectos. Esto hace que la persona sienta dependencia, ¿no? Que es esta genera nuestro organismo y necesita esta sustancia para lograr una sensación de bienestar. Lo mismo que en algún momento se probó o se sintió en la primera, ¿no? ¿Y qué es la adicción? ¿No? Corresponde a la dependencia de algunas sustancias, lo cual genera cambios negativos en la persona en diferentes ámbitos de tipo físico, psicológico, laboral y social. Al detener el consumo, ocurre lo que se llama el síndrome de abstinencia. Esto corresponde a un conjunto de reacciones físicas o corporales indeseables como tensión, sudoración excesiva, ansiedad, sensación de intranquilidad y angustia, ¿no? La adicción depende de la tolerancia, de la dependencia y de la abstinencia. Tener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, evitar o reducir el consumo de sustancias psicoactivas, tener buena higiene, tener rutinas y espacios definidos para realizarlas, establecer una hora del día de descanso o para actividades recreativas, dormir 8 horas mínimo y procurar realizar o acudir a actividades culturales, son consejos para que nosotros nos autocuidemos. Dejemos de normalizar lo siguiente. Primero, debemos entender que las drogas afectan a la capacidad de tomar decisiones, a la percepción y a la pérdida de reflejos. Por tal motivo, no es normal conducir bajo los efectos de drogas, ni mucho menos alcohol. Acuérdense que el alcohol es una droga también. No es beber o tomar para disfrutar. La diversión no está en lo que tomas, recuerden, ya sea alcohol, cannabis u otra sustancia. La diversión está en uno mismo. Nada nos va a hacer, nosotros mismos debemos aprender a disfrutar. No es que el tomar me va a hacer sentirme más alegre, ¿no? Acuérdense que el tabaco también tiene consecuencias. Por tal motivo, la recomendación es no fume. ¿Cuáles son nuestros efectos nocivos? Tenemos patologías asociadas al uso del tabaco, como es tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio, malformaciones en los bebés. Si estás embarazada, no debes fumar. Mal aliento, dientes amarillos, podemos sufrir de gastritis, de úlceras gástricas, osteoporosis, infartos, cáncer de vejiga, disfunción sexual o esterilidad, cáncer de pulmón o enfisema, arrugas, etc. Por tal motivo, cero tabaco.
El decálogo para prevenir adicciones en general tenemos tomar nuestras propias decisiones, no dejemos que nadie influya sobre nosotros. Busca sentirte bien, hagamos deporte, puede ser nuestro mejor aliado. La libertad es la posibilidad de poner límites a nivel general, procurar que tu curiosidad abra puertas y no te las cierre. Recordar lo que has hecho más divertido en el alcohol no te ayude. Quiérete y cuídate. Quien te presiona no lo hace. No tienes que hacer lo que diga el grupo, mejor haz lo que tú quieras. No insistas ni decidas por nadie. Frente a cualquier duda, mejor pregunta. Si te informas, serás más libre para decidir. Ya saben, 0 tolerancia. Hablemos un poco de obesidad. Vamos a ver. Hablemos un poco de obesidad. ¿Qué es la obesidad? Vamos a ver. Para poder saber si somos obesos o no, tenemos el índice de masa corporal, que es peso sobre talla al cuadrado. Es decir, si yo mido 1,64 m y peso 60 kilos, lo que voy a hacer es dividir 60 entre estatura al cuadrado, es decir, 1,64 por 1,64. Lo que me sale es el peso entre la multiplicación de lo que les acabo de comentar. Y aquí tenemos el índice de masa corporal. El bajo peso es menor de 18,5, lo normal, si le salió, hagan su cálculo, y si le salió de 18,5 a 24,9 es normal. El sobrepeso es de 25 a 29,9 y a partir de 30 hablamos de obesidad. Obesidad grado 1 de 30 a 34,9, obesidad grado 2 es de 35 a 39,9 y a partir de 40 tenemos obesidad mórbida. Aprendamos a comer, es muy importante. Sé que nosotros, este es un plato ideal y sé que nosotros usamos la mitad para el arroz o la papa, pero no, la mitad del plato tiene que ser ensalada. Si abren la palma de la mano, todo este círculo es para la carne y si hacen un puño, ese es el tamaño para la pasta, los cereales o el arroz. Así que ya saben, por favor, acompañen siempre de agua para tomar. ¿Es importante que hagan actividad física? Por supuesto que sí. La actividad física permite controlar el sobrepeso, la obesidad y la grasa corporal, fortalece los músculos y mejora la forma y capacidad física, aumenta la densidad ósea, fortalece los huesos y ayuda a prevenir la osteoporosis, reduce el riesgo de contraer diversas enfermedades no transmisibles y cáncer, mejora el estado de ánimo, previene y reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, reduce la ganancia de peso en gestantes, promueve la socialización, mejora la calidad del sueño, etc. Miren todos los beneficios que nos trae hacer deporte. Tienen que hidratarse sí o sí 6 a 8 vasos al día, un promedio debe ser 2 a 2,5 litros de agua al día. Los beneficios es que mantiene alerta nuestro cerebro, ayuda a un buen funcionamiento a nivel del corazón, evita el estreñimiento y aumenta el metabolismo a nivel gástrico, elimina los residuos a nivel de riñones y mantiene la elasticidad y la tonicidad de nuestra piel. Al deshidratarnos, si no llevamos una buena ingesta de agua, como hemos visto en las diapositivas anteriores, al deshidratarnos aumenta la temperatura corporal, vamos a perder agua y nutrientes como sodio y potasio, aumenta el esfuerzo cardíaco, afecta el rendimiento físico y mental. El estrés laboral es un tipo de estrés que se da en el ámbito laboral y puede provocar saturación y colapso tanto físico como mental en los trabajadores, ¿no? Algunas causas, excesiva carga de trabajo, presiones financieras, acoso laboral, poco motivación. Tareas monótonas, repetitivas, un ritmo de trabajo acelerado, un exceso de trabajo, horarios imprevisibles, plazos urgentes de finalización, baja participación de toma de decisiones. Y vamos a tener, si padecemos estrés laboral, vamos a tener cambios emocionales y cambios físicos. Los emocionales tenemos la ira, tristeza, ansiedad, baja autoestima y mente en blanco. O sea, no vamos a poder pensar correctamente.
A nivel físico vamos a sufrir de insomnios, dolores de cabeza, problemas digestivos, tensiones musculares, hipertensión arterial. Aquí les voy a dejar 7 tips para evitar el estrés laboral. El primero, organizar tu lugar de trabajo. El saber dónde exactamente están tus documentos y tener un área de trabajo libre de filas de papeles desordenados nos va a ayudar a evitar el estrés. Tomarse un tiempo para pensar. Tomémonos el tiempo necesario en cada una de las tareas que realizamos para no cometer errores. De lo contrario, al momento de corregirlos, comenzaremos a evitar la eficiencia del trabajo. Descansar al menos 5 minutos cada 2 horas. Hagamos nuestras pausas activas, ¿ok? Evitar las distracciones. Utilicemos el tiempo laboral en temas laborales. Esto ayudará a entregar todos nuestros pendientes en tiempo y forma. Debemos de medir el tiempo. Levántense temprano. Esto va a ayudar a evitar horas de tráfico, el cual puede ser causante de estrés importante. No vamos a llegar estresados al trabajo por un tema de tráfico o de retraso. Un checklist de las tareas al día a realizar. Analiza rápidamente las tareas a realizar durante el día para que todo esté preparado necesariamente. Establecer prioridades y organizar tu lugar de trabajo, como ya hemos visto. El ciclo circadiano son los ritmos biológicos que generan cambios físicos, mentales y de conducta en una persona durante el día al recibir un estímulo de la luz y oscuridad. ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos son las oscilaciones en el comportamiento de fisiología y metabolismo que ocurren a lo largo del día. En nuestro organismo existe un momento óptimo para cada función corporal. Los hábitos son determinantes en el estilo de vida de cada uno y están relacionados a nuestro estado de salud. El reloj biológico coordina el correcto funcionamiento metabólico. Las alteraciones de este reloj biológico, así como del metabolismo, interfieren en nuestra salud, favoreciendo las enfermedades como hipertensión, diabetes, un síndrome metabólico, la obesidad, ¿no? Acá más o menos, por ejemplo, a mediodía, como vemos acá, que estamos a mediodía, a las 3 de la tarde, nuestro ritmo circadiano tiene mejor coordinación, a las 6 es nuestra hora máxima de temperatura corporal, a las 9 p.m. tenemos secreción de melatonina, a medianoche, esta es medianoche, a las 2 de la mañana ya debemos de tener un sueño profundo, a las 6 de la mañana aumenta nuestra presión sanguínea y a las 10 de la mañana tenemos un estado de máxima atención. Recordar que los ritmos circadianos se ven afectados principalmente por la luz y la oscuridad. Pueden afectar el sueño, la temperatura, las hormonas, el apetito y otras funciones del cuerpo. Cuando los ritmos circadianos se vuelven anormales, a veces se relacionan también con la obesidad, la diabetes, la depresión, el trastorno bipolar, afectivo, emocional, trastornos de sueño. ¿Y por qué les hablo del ritmo circadiano, del horario y todo lo demás? Porque las personas que trabajan en un horario nocturno tienden a tener alteraciones en este ritmo circadiano debido a que están en constante exposición a la luz durante la noche, ¿no? Ya que trabajan en este horario y suelen dormir durante el día. Esto altera en un promedio de 12 horas su ciclo circadiano, lo que trae consecuencias a lo largo, pues puede conducir a trastornos del sueño, a obesidad y otros problemas de salud, sobre todo trastornos cardiovasculares y metabólicos. Por ello, es muy importante que nosotros tengamos una higiene del sueño cuando tengamos un trabajo a turnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener una higiene del sueño? La idea es aprender a dormir durante el día para evitar que nuestro ritmo circadiano se vea afectado, ¿no? Y que nuestro cuerpo logre dormir, digámoslo así, al máximo, ¿no? Primero, evitar sustancias que nos van a mantener activos, como el alcohol, el café, el cigarro, en nuestras horas finales del día. Realizar ejercicios a diario, pero no a la última hora del día, porque esto nos va a activar. Evitar siestas de más de 30 minutos por la tarde-noche. Tener en cuenta que hay medicamentos que pueden alterar el sueño, una cena ligera,
o cuando antes de dormir, mantengamos horarios regulares, evitar la exposición a la luz brillante por la tarde-noche, evitar tareas que activen nuestro cerebro antes de ir a descansar, mantener un adecuado ambiente antes de dormir, etc. Vamos a hablar de estos temas rapidísimo, como son enfermedades gastrointestinales. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y deshidratación. Si es mucho la sintomatología de deposiciones líquidas o vómitos. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Como vemos aquí, los contaminantes más comunes son el agua contaminada, los alimentos crudos, utensilios y trapos en mal estado, mala higiene personal, contaminaciones cruzadas, preparar los alimentos un día o más antes del consumo y no refrigerarlos correctamente, inadecuadas temperaturas de conservación de alimentos, operarios infectados, presencia de plagas, productos químicos cerca de los alimentos, inadecuadas temperaturas de cocción y recalentamiento, ¿no? ¿Cómo prevenir estas enfermedades gastrointestinales? Primero, debemos de beber agua filtrada o embotellada, agua hervida, lavar frutas y verduras. Si es posible, pueden agregarle bicarbonato. Es una manera de eliminar un poco el virus y las bacterias, mantener las manos limpias y aseadas antes de preparar alimentos, después de ir al baño, lavarse las manos, antes de comer. Y la casa y la cocina deben estar limpias, ¿no? Ahora, las enfermedades respiratorias son causadas ya sea por virus y bacterias. La forma más común de infección respiratoria es conocida como gripe o resfriado común. Afecta a personas de todas las edades y es altamente contagiosa. Su duración no supera generalmente los 10 días. Se caracteriza por estornudos, secreción y obstrucción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre leve y malestar, ¿no? En esto ya la infección por coronavirus ya está considerada como una infección respiratoria, ¿no? Está dentro del grupo de infecciones respiratorias, así que ya sabemos si estamos con síntomas respiratorios, debemos de acudir a laborar, si es que no tenemos descanso médico, con mascarilla, ¿no? Lo importante para prevenir infecciones respiratorias es el lavado de manos con agua y jabón, eliminar las secreciones nasales con papel y desechar inmediatamente. Si usamos mascarilla porque estamos resfriados, inmediatamente, si creemos que necesitamos cambiarnos, desecharlo correctamente y lavarnos las manos también, limpiar las superficies con las que se tenga contacto, ya que al estornudar por ahí, estornudamos con nuestra mano así, nos llenamos de virus, etcétera, y vacunarse periódicamente contra la influenza y mantener sí o sí nuestro esquema de vacunación de COVID. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan captado los conceptos básicos. Cualquier duda, no duden en hacernos llegar. Nosotros nos encontramos en la base de Prosegura y nos pueden ubicar. Y aquí les vamos a dejar nuestros correos por cualquier consulta que tengan adicional. Muchas gracias.